Bueno, entonces ahora vamos a ver ejemplos de estos balances de energía con otros sistemas. Por ejemplo, aquí tenemos ahora un tanque y por este tanque está entrando dos corrientes. Miren que aquí me sale corriente uno, o sea, este flujo que sale, entra con una densidad, una temperatura y un caudal. Y en este caso, como sale la flecha que está entrando, la otra está saliendo, entonces solo es un flujo el que está entrando y solo es un flujo el que está saliendo. ¿Por qué me dicen, por ejemplo, que se supone que sea el mismo flujo, debería salir supuestamente, por ejemplo, con la misma densidad o la misma temperatura? En este caso me está marcando que hay dos temperaturas porque si ven abajo hay una resistencia eléctrica. Entonces me está calentando el fluido. Entonces por eso que entra con una densidad y una temperatura y sale con otra densidad y otra temperatura más elevada. Sabemos que la densidad es función de la temperatura. Puede que haya casos que yo, digamos, o la situación sea pertinente considerar que la densidad pueda ser constante. Eso depende de lo que uno asuma o en este caso lo que diga el problema. Si el problema me hubiese dicho, por ejemplo, que la densidad es uno pero sin el subíndice T, y aquí lo mismo, sin el subíndice T, bueno, en ese caso, si no depende del tiempo, como en este caso, sería que la densidad uno es igual a la densidad 2. Pues si es el mismo fluido, claro está, si son diferentes fluidos, ahí sí tienen que tener subíndices. Pero el punto es que dependiendo de lo que uno considere, uno va a poner si depende del tiempo o si no depende del tiempo. En análisis exacto sería poner que la densidad depende del tiempo, porque si la temperatura está cambiando con el tiempo, entonces la densidad va a cambiar también con el tiempo. Pero eso depende. En este caso se está asumiendo que la densidad depende del tiempo, o sea, depende de la temperatura. Y se está diciendo que los caudales no dependen del tiempo. ¿Listo? Porque no sale con el subíndice del tiempo. El voltaje sí depende del tiempo, o sea, es una variable porque la podemos cambiar. Entonces, vamos a empezar con el balance de masa, que me está entrando una corriente y sale una corriente. Entonces, aquí el balance me va a quedar de la siguiente forma simplemente. Miren que sería incorrecto decir que F1 es igual a F2. ¿Por qué? Porque si yo hiciese eso, estos dos se cancelarían y me quedarían que la densidad uno es igual a la densidad 2, que sería falso porque yo estoy asumiendo que depende de la temperatura, o sea que no van a ser iguales. Entonces por eso es que yo no puedo considerar que los caudales son iguales porque le está afectando la densidad. Si le afecta la densidad, pues el caudal no va a ser completamente igual, lo que entra a lo que sale. Entonces me queda esa ecuación así. Vamos con el balance de masa. Balance de energía ahora. Entonces para el balance de energía me está entrando una corriente. Entonces es densidad que depende del tiempo por el calor específico a presión constante por el caudal y por la temperatura 1. Y me está saliendo este fluido. La misma ecuación, solo que ahora tiene subíndice 2. También me está entrando la energía que suministra, o sea, el calor que está suministrando la resistencia al fluido que está en el tanque. Para una resistencia eléctrica o cualquier tipo de estos mecanismos, tenemos esta fórmula, que la potencia es igual a voltaje a la 2 por resistencia. Esa fórmula viene de potencia es igual a voltaje por corriente. Sino que sabemos que de esta fórmula, si yo despejo corriente de esta fórmula, que es la ley de Ohm, me queda que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces aquí me quedaría voltaje por, en vez de corriente, coloco ahora esto. Y esto hace que me quede voltaje a la 2 sobre resistencia. De ahí de donde viene esta fórmula. ¿Que por qué la ponemos con esa y no con esta de abajo? Porque usualmente yo puedo controlar el voltaje o la resistencia, no la corriente como tal. Entonces, listo, el voltaje eso es lo que uno puede regular con un regulador de voltaje, más no la corriente. La corriente ya pues cambia en función del voltaje que uno le ponga. Por eso es que se coloca esta fórmula. Entonces, bueno, aquí me queda más, porque está entrando una energía que entra al tanque. No hay energía generada porque esto, recordemos, solo es para reactores. Y bueno, aquí me queda que es igual al diferencial del sistema, de la energía del sistema, que ya sabemos que es una fórmula que es igual
densidad por calor específico, volumen constante por el volumen del tanque por la temperatura de salida. En este caso, recuerden que aquí siempre se colocan las propiedades de salida. Entonces, si tengo una densidad de salida, la densidad de salida no va a ser de 1, sino de 2. Entonces, por eso que aquí sale de 2. Igual con la temperatura, coloco la temperatura de salida. Siempre son con las propiedades de salida. Con el caso del volumen no tiene subíndice porque el volumen es constante. Igual que los calores específicos, pues usualmente uno considera que ese valor es constante. Por eso es que aquí no le pongo ni CP1 ni CP2. A no ser que sean diferentes fluidos con diferentes propiedades. En ese caso, ahí sí, pues ya toca ponerle su apellido. Entonces aquí ya tengo mi balance de energía. Tengo entonces la primera ecuación, es esta de arriba. Tengo una incógnita. Recuerden que las incógnitas son las salidas. En este caso, las salidas, o sea, son las variables, pero la variable de salida viene siendo esta de aquí. Porque depende del tiempo. Ve, este F2 es una salida, pero no es una incógnita porque no está variando con el tiempo. Aquí entonces tenemos en otra ecuación también. La salida va a ser ahora la nueva salida, o sea, la nueva variable de salida en la incógnita va a ser T2. Ya esta densidad ya la conté aquí arriba. Entonces ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí ya puedo resolver el sistema, o sea, el modelado está completo porque tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Realmente con la primera, digamos que ya está completo, sino que como yo lo que quiero es ya la temperatura, pues no me puedo quedar solamente con esa ecuación. Me toca ir a la ecuación de abajo, que es la que me va a incluir la temperatura. Entonces, bueno, aquí ya terminaría este ejemplo y ahora vamos con otro ejemplo, con el tercer ejemplo.